¿Cómo están? Otros han ido en el feriado a sus casas, pero ustedes han venido a la iglesia. Qué felices nos sentimos viéndonos. Vamos a leer la palabra Hechos, capítulo 3. Hechos 3, desde el 1 vamos a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta aquí vamos a leer. ¿Cómo están? Es feriado Año Nuevo Lunar, pero seguramente iban a estar en sus casas haciendo la ceremonia, pero muchos hermanos no han podido venir. Parece que fueron a la tierra natal, ¿verdad? Pero juntos podemos tener culto ante el Señor y nos sentimos agradecidos. Cuando leemos la palabra, está Jesucristo. Ustedes no han podido ver a Jesús, ¿verdad? No sabemos si es alto, bajo, no han podido verlo. Es el mismo ser que nosotros, pero Jesús, el mundo del corazón que no podemos tener, la gracia, el gozo que no podemos tener está en Él. Y lo que Jesús hace, no podemos hacerlo. Y hace cosas tan preciosas. Realmente el amor de Jesús y el hombre es incomparable. Sus discípulos que estaban en Jesús también, cuando recibieron el mismo espíritu que Jesús, mediante ellos también, Jesús se manifestaba y trabajaba, y era maravilloso. No es que haya estudiado mucho porque conozca las letras para que sepa esto, sino que cuando vamos leyendo la Biblia, dentro de ello podemos ver el corazón de Dios. Además, el corazón de Jesús. Cuando al comienzo vemos, no nos damos cuenta, pero leemos una vez, 2 veces, 3 veces. En ese momento era así el corazón de Jesús. Ese corazón llegamos a tener. Luego, aunque el corazón de Jesús es así, porque yo soy distinto a Jesús, porque yo soy humano, porque yo soy carnal, porque soy mundano, en medio de ese corazón uno llega a sentir conflicto. Exactamente, cuando uno llega a conocer eso, ¿cómo va cambiando la gente? Yo también quisiera tener el corazón de Jesús. Y cuando vemos en esta Biblia que hoy hemos leído, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena y se encuentran con el paralítico, con el cojo de nacimiento. ¿Qué corazón llegó a tener Pedro? Cuando Jesús estaba, curó al cojo. Pero ¿por qué yo no voy a poder curar? El Señor Jesús está en mi corazón. No es porque uno lo conozca de manera teórica, sino que cuando en mi corazón fluye de tal manera, el corazón que yo tenía ahora, este pensamiento, junto con esto y el pensamiento de Jesús, es muy distinto. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para poder tener ese corazón de Jesús? Yo confié en mi ser. Yo pensé que era sobresaliente, inteligente, pensé que hablaba bien. Esto
es absolutamente nada. Verdaderamente es absolutamente nada. En esta ocasión fui al exterior, recorrí a algunos países para anunciar el Evangelio. Al comienzo fui a Estados Unidos, Los Ángeles. En segundo lugar, así fui a varios países. Ellos deseaban oír la palabra. Esto no es ni algo divertido, tampoco no es algo que es para la educación, pero como nuestro corazón, ¿cómo puede llegar a tener tal corazón? ¿Cómo mi corazón es distinto a Jesús? Yo no pude llegar a pensar de esta manera. Pedro y Juan subieron al templo. Es simple esto, ¿verdad? Estaban en el templo que se llamaba, la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Y estaba un cojo. Y él extendió la mano y estaba pidiendo limosna. Ustedes también, ¿verdad? Cuando tienen dinero, están felices, puede que le dé $10 o a veces me esquinan o ustedes le tiran moneda y así sale uno y ya, ¿verdad? En el corazón de Pedro, ¿qué corazón entró? Jesús había curado a tal enfermo. ¿Pero por qué yo no puedo curar? Ese pensamiento le llegó. Claramente. Sí, pero ¿por qué yo no voy a poder curar si Jesús puede curar? Y luego, Jesús está en mí. Esto se hace dentro del corazón, dentro del pensamiento y es una manera. Cuando el mendigo pide limosna, puede que uno, le dé $1 o cuando es amable le puede dar $10. Y uno hace todo lo que puede y así se dirige. Pero los que conocen a Jesús no actúan de tal manera. No actúan de tal manera. Los que han visto a Jesús, los que conocen a Jesús, los que creen en Jesús. En mí está Jesús también. Yo, ¿por qué no puedo curar si Jesús puede curar? De tal manera, Pedro, cuando se pone a pensar, ¿qué pensamiento le llega? Vino el mendigo. Inteligente, delante del templo viene a pedir limosna y los que vienen a orar al templo, si no le dan, piensa que no pueden orar. Es bien inteligente. Puede que uno haya pensado de tal manera, pero Pedro no quedó allí, sino que claramente, cuando vemos como Jesús está vivo, Jesús cuando estaba vivo curó al paralítico, había hecho vivir a Lázaro que murió, le abrió los ojos al ciego, así hizo Jesús. Si creo en Jesús, si Jesús viene a mi corazón, Jesús suficientemente lo puede hacer. Esto para nada está escrito en la Biblia, ¿verdad? Es lo que yo voy diciendo. ¿Por qué digo esto? Así seguramente fluyó el corazón de Pedro. ¿Están de acuerdo? Le doy, unos centavos y ya, uno pasa largo y ya. Pero Pedro no hizo así. ¿Por qué? Si Jesús lo pudo hacer, yo también puedo. Jesús no está ahora, pero Jesús está dentro de mí. Entonces, verdaderamente, puedo hacer vivir al paralítico. Jesús está dentro de mí. Realmente, yo soy pequeño de espíritu. Muchos pensamientos habrán venido e ido en el corazón de Pedro. Hoy vamos a marcharnos. La próxima. No sabemos ni cuántas veces. En esta ocasión, ¿qué tal? La próxima vez. La próxima. Estos pensamientos realmente habrán estado en ustedes.
Pero aquellos pensamientos, en esta mañana yo le dije algo a las pastoras. Las pastoras deben anunciar el Evangelio. Bueno, yo le reto a mi esposa también. Parece que las pastoras se unen de acá para allá. Solamente eso es lo único que hacen. Se corrompió la iglesia. Las pastoras deben anunciar el Evangelio con sinceridad. Yo viviendo la vida, ¿qué es lo más glorioso? Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. Y veo cómo la gente llora y cambia. ¿Con qué podemos? ¿A cambio de qué podemos hacer eso? No podemos para nada hacer ello. Cuando uno se despoja del pecado, cuando oímos el testimonio de aquellas personas. Señor, ese Oxupar es un don nadie, pero un ser como yo me ha dado la gracia y es conmovedor. Por más que de toda mi vida, realmente no es para nada una pérdida. Es bueno dinero, respeto, honor, clase, pero cuando uno se encuentra con Jesús, eso es absolutamente nada. No, no, nunca dije, no tendré ahora interés por el dinero. No, no es eso, sino que viviendo dentro del Señor, aunque sea un poquito, esto ha surgido del corazón de Jesús. ¿Qué corazón tenemos nosotros, Señor? ¿Por qué me ama usted a mí? Yo realmente soy un don nadie, aunque voy anunciando el Evangelio. Discúlpeme, he sido humillado mucho por la gente. Y yo puedo sentir cuando la gente me humilla, a veces los pastores, miembros de la iglesia. Experimenté mucho de ello, pero ¿qué problema con eso? No hay ningún problema. ¿Qué es el problema? El problema es que yo no sea igual a Jesús. Para nada es problema. Bueno, tú sigue así. Bueno, ¿qué me importa? Ah, baila tú. Pero no me importa. Pero en esa mañana Pedro estaba dirigiéndose al templo y aquel cojo, Jesús lo había curado. Jesús está en mí también. Este Jesús y aquel Jesús es igual, pero ¿por qué yo no puedo curar? Y tenía aquel conflicto. Yo quisiera preguntar, ¿está el mendigo? No es que vio solamente una en 2 ocasiones. Ay, qué vergüenza. Si no se levanta, qué vergüenza. Levántate. Y si me dice, ¿qué? Miles de pensamientos. En ustedes también va y viene. Pero un día cuando el corazón de Jesús me gana. Digan lo que digan sobre mí. Ese día, Pedro, verdaderamente, las veces que subía en el templo La Hermosa, sí, Jesús también cura, yo también voy a hacerlo. Puede que haya tenido ese corazón. Cuando se dirigió, justamente, la gente, bueno, allí empezó a trabajar. Sí, hay gente que le trae, ahora le alza, le trae y después tiende la mano. Hay gente que trabaja, se dedica a ello. Mañana, la próxima vez, ¿qué pasa si no se cura? ¿Qué pasa si no se levanta? Ustedes también seguramente. Pedro lo mismo. Pedro es igual a ustedes. No es que lo hizo así porque haya sido brillante. No, Jesús sí lo puede hacer. Jesús está en mí. Mediante la sangre de Jesús obtuve el perdón del pecado. Y es
Es igual de que mi pecado ha sido perdonado, tenemos el mismo corazón y lo tengo que hacer así como Jesús. Jesús no habrá dicho, no habrá titubeado, habrá creído de que sí se puede, lo creo y lo hago. ¿Qué pasa si no se puede? ¿Por qué no? Si tú lo crees, lo podrás lograr. Y miles de pensamientos habrán venido e ido. Yo también era así. A veces, hubo veces que el Señor trabajaba. Todos pasamos por este proceso, experimentamos esto. Y cuando la fe de creer en el Señor está en nosotros y vive en nosotros, tenemos el corazón de que el Señor le hará vivir. Pedro dice, míranos. Y le miró. No tengo oro y plata, lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. ¿A qué me refiero hoy ante ustedes? Señores, todos nosotros, desde un comienzo, no hemos sido igual a Jesús. No es que desde un comienzo tuvimos la fe, no hemos sido sobresalientes, tampoco hemos realmente tenido la plenitud del Espíritu Santo. El Señor Jesús murió por el pecado. Entonces, la mayoría sabrá eso si viene a la iglesia, ¿verdad que sí? Es cierto que fui perdonado. Bueno, eso es una realidad, está bien. Entonces, el Señor Jesús tiene un mismo corazón a mí. Jesús perdonó mi pecado y en ese ámbito sí es igual, ¿correcto? Esto sí es increíble. Es una diferencia de infierno y cielo. Yo soy pecador, tengo mucho pecado. Hay muchos que piensan así, ¿verdad? Por la sangre de Jesús mi pecado ha sido perdonado. Yo voy al cielo. Al comienzo uno duda de ello, pero por la gracia de Dios ahora tiene una ocasión y ahora eso es fijo y dicen, otra cosa no sé, pero es cierto que obtuve el perdón del pecado. Es cierto, yo soy limpio, soy justo. Hasta ahí sí, ¿correcto? Ese corazón no es mi corazón, el corazón de Jesús ha venido en mí. ¿Qué entró? El corazón de Jesús entró en mí, dentro mío, está vivo y trabaja. Entonces Jesús será el que obre. Y así uno va marchando. Cuando uno termina el seminario, cuando va evangelizando, había un hermano que evangelizaba y queríamos experimentar cómo evangelizamos y el otro recibía el perdón del pecado. En ese momento, había un hermano muy bonito, tenía un año más que yo, y yo le tomé a él, este hermano. Cuando el otro le habla, bueno, le escucha, toda la tarde le prediqué el evangelio. Y él se marchó sin recibir la salvación. Pero, bueno, eso es nada. Al día siguiente, en la hora del culto, el hermano vino para testificar. Mi corazón empezó a temblar. Parece que lo que yo le dije luego en medio, en el camino, obtuvo la salvación. Pensé que diría eso, pero él dijo, cuando el pastor Oxupar me hablaba, cuando el hermano Oxupar me hablaba, tenía dolor de cabeza durante horas. Bueno, no quería ir a casa y fui junto a otro hermano y mediante ese hermano obtuve la salvación. Este hombre, no le quería ni mirar a él y parecía un enemigo. ¿Cómo puede realmente pisotear el corazón de la gente de tal manera? Y así pasó. No me acuerdo de todo, pero un día, mediante Oxupar, ahora hubo una persona que obtuvo la salvación. Yo prediqué y esa persona tendría que estar agradecido, pero yo me sentía agradecido. Es cierto que yo obtuve la salvación. Realmente Dios es el que trabaja. Este proceso
se va formando dentro del corazón. No es que uno desde un comienzo cree mediante la Biblia, porque nuestro pensamiento es el que gobierna nuestro corazón. La palabra de la Biblia es la palabra de Dios, no está inmiscuido la palabra del hombre. Aunque lo oímos de que lo oímos, aunque lo hemos aceptado en el corazón, cuando creemos en eso, la misma manifestación que Dios en nosotros también se manifiesta. Amén. Sí, aquella palabra cuando viene en nuestro corazón y lo llegamos a creer. Sí, podemos creer. Ah, resucitó el muerto. Es absurdo, pero ¿por qué? No podemos. Si Jesús lo hizo, si Jesús está, ¿por qué no? Si Él salva al que está muerto también. Yo, discúlpeme. Bueno, puede que yo realmente sea un poco carente, pero iba pensando en el mundo del corazón. ¿Por qué no puedo evangelizar bien? Me daba rabia. Ese hermano, tanto lo odié, no se imaginan. Ay, ¿cómo es que dice que recibe la salvación mediante otra persona? Me pisoteó, pero no se imaginan hasta qué punto. Y yo tenía ese corazón, ¿me entienden? Sí, yo tenía ese corazón. Pero algo importante que es Jesús. Nosotros leemos la Biblia, oímos, y es la palabra de Dios, y llegamos a conocer y sentir el corazón de Jesús. Jesús salva al muerto, ama al pobre, nos ama, Él obrará. No es que uno conoce hasta tal punto y llega a tener la fe. No. Algunas personas, a veces me causa pena. ¿No? La salvación es hasta este punto, pero llegó hasta aquí, pero no logra. Sí, con algunas palabras se lograría, pero está cautivado en su pensamiento. En ese momento tendría que hacerse a un lado su pensamiento y tendría que quebrantar el pensamiento. Y cuando se quebranta su pensamiento, el corazón de Jesús realmente no se quebra. El pensamiento de Jesús no se quebranta. El pensamiento de Jesús vence nuestro pensamiento. Y hay un momento en el que se establece en mi corazón. Señores, yo en esta ocasión fui al exterior para realizar la campaña. Vinieron 8,000 personas. No parece 8,000, pero dijeron 8,000. Ante mi vista parecía 3,000. No, pastor, afuera. Faltaba el lugar. Entonces participaron miles mediante la pantalla de afuera. Era 8,000. Era cierto. Ellos han oído la palabra y estamos muy, muy agradecidos. Señores, por eso el corazón de ustedes y el corazón de Jesús. No hay nadie que tenga un mismo corazón que Jesús. Amén. No hay. Pero yo no lo puedo aceptar bien, pero ya que es correcto la palabra de Jesús, yo tengo que aceptar esto. Amén. Y de tal manera, aunque no encaja con mi corazón, humillando nuestro corazón, cuando aceptamos el corazón de Jesús y llegamos a tener un mismo corazón que Jesús, Jesús obra y en ese momento con poder de la misma manera trabaja. Y esto, Él trabaja, pero de manera perfecta delante de Dios. Estamos tan agradecidos. Anteriormente, alguien que era guapo, que hacía bien las cosas, que era sabio, pero para nada tenemos interés por ello. ¿Qué es lo distinto con el corazón de Jesús? ¿Qué punto es distinto con el corazón de Jesús? Acercándome a mi Señor. Cuando yo me quiero ir junto al Señor. No es que uno tiene que ir y venir para estar cerca con Jesús, sino que con el corazón decir, Jesús seguramente tiene este corazón, entonces yo también tengo que querer de esta manera. De tal manera, poco a poco, cuando uno se acerca al corazón de Jesús,
llega a evangelizar. En esta ocasión no pude, pero la próxima vez yo lo lograré. Hoy es un poco tarde, pero mañana le agradeceré si me da tiempo. Estoy agradecido, pero ah, al día siguiente no aguanta porque quiere hacerlo y largo tiempo oyendo. Le viene la sensibilidad. Recibió la salvación, aunque no diga nada. Y sentimos una gran como felicidad. Es algo que Jesús debería hacer, pero lo hizo mediante mi ser. Humanamente, realmente el pastor, realmente hay gente que no conoce, pero realmente uno marcha mucho por esa dirección. El Señor nos guía hacia un nuevo mundo. Pero Hechos capítulo 3, realmente Pedro no era una persona que tenía mucha fe. En ese momento Pedro realmente era igual a mí y realmente el leproso extiende la mano. Aquí dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, a la de la oración, y era traer un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Pedro, realmente llegamos a entender el corazón, ¿verdad? Realmente dice, míranos, y le mira. En ese momento Pedro dice, no tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy. Camina en nombre del Señor Jesús de Nazaret. Sí, lo que el mendigo me pide es dinero, no tengo dinero, pero tengo a Jesús, que es algo mejor. Tengo que darle a Jesús. Este proceso no es que simplemente pasa en ustedes, sino que uno experimenta mucho esto. No se puede uno pasar largo. Y cuando uno se detiene a pensar, la próxima, sí, Dios va a obrar la próxima vez. Y como resultado, el corazón de ustedes. Es difícil hacernos una cirugía del rostro, ¿verdad? Mi nariz está bien aplastada, alzarlo más, poner algo en la nariz, no podemos hacer eso. No podríamos respirar entonces. Bueno, no podemos hacer eso en el rostro, pero sí el rostro, aunque no se pueda hacer, el corazón sí puede ir allí. Amén. Sea como fuese el corazón de ustedes, escuchando el corazón de Jesús. Esto es una realidad. Si mi corazón también llega a esta etapa, con poder Dios trabajará. Ustedes cuando oran y cuando ustedes son respondidos, cuando se curan. Yo he visto a mucha gente que también se curó. Al comienzo temblaba y uno se fijaba si se podía o no. En algunas ocasiones yo lo hago porque si el Señor lo hace no podrá. Y así crece la fe. El corazón de Jesús y el corazón de ustedes desde un comienzo era muy distinto, pero cuando van leyendo, pero yo no soy Jesús, conmigo no se podrá. Y Satanás, como fuese, para que no se logren las cosas, nos pone eso. Y no, para que no podamos hacer ello, nos trae lo mejor, lo bueno del mundo, o aparece un esposo guapo, sobresaliente, una novia bella. Puede que haya eso, pero dentro de eso, realmente hay muchos procesos distintos como uno puede estar con Dios. No importa que no sepa nada hoy, pero en primer lugar, la palabra que está en la Biblia es la palabra de Dios. ¿Correcto? ¿Alguien que duda de ello? Alce la mano. Todos creen. Esta palabra sí es la palabra de Dios. Yo también, si me uno a la Biblia, mi corazón también será uno a Dios. Amén.
una vez para siempre somos santificados. Verdaderamente, el Señor Jesús murió por nosotros, no es por ello. Lo hemos obtenido porque lo hemos creído. Amén. Es cierto que Jesús murió, pero si no podemos creer, eso viene a ser nada. Pero cuando creo al Señor Jesús y creo de que mi pecado ha sido perdonado, cuando viene aquella fe en nuestro corazón, como teoría, cuando conocemos, cuando no podemos creer, queremos tener, tenemos aquel corazón. Un día en el corazón de ustedes, cuando llegan a creer en esa palabra, dentro de ustedes, el Señor obra y viene a ser realmente maravilloso. No llegan a desear nada en el mundo. Discúlpenme. Las mujeres quieren ser lindas, ¿verdad? No hay nadie que quiera ser fea, ¿verdad? ¿Correcto? Es incomparable a eso. ¿Entienden? Es incomparable. Y la mujer fea, por más que se maquille, es imposible de que sea bella. Pero esto es distinto cuando conocemos por teoría. Primeramente conocemos por teoría y luego, ah, con fe. ¿Por qué? No se puede si es Dios. Y cuando llegan a ello, ustedes vienen a ser uno con Dios. Entonces, de la misma manera en ustedes trabajará y se manifestará el Espíritu Santo. De la misma manera. Es increíble. En una ocasión, cuando yo me quería casar y tenía que ver a mi suegra y yo predicando en la casa de alguien, tenía que dormir en esa casa. Fui al baño para lavarme los pies y mis pies estaban negros. Yo me había lavado a la mañana porque está negro mi pie y me lavé rápidamente. Luego me di cuenta que mi zapato se agujereó en la parte anterior y tenía polvo. Oré por mis zapatos. Justamente en ese momento, cuando estaba en Champalí, había un estudiante del colegio que era un oficial y estaba prestando servicio militar. Y luego me mandó una carta y me envió una encomienda que tenía unos zapatos, pero que en la base le regalaron otros zapatos. Y que dijo el hermano, que se acordó de mí, me acordé de este pastor y yo le quería dar este pastor. Y yo no sabía bien el tamaño de sus pies y yo realmente como que me preocupé. Por favor que esto encaje a sus pies. Y orando dice que me envió los zapatos antes de abrir la caja. Yo oré por los zapatos y el Señor me había oído. El hermano no conoce el tamaño de mis pies, pero Dios sí sabe. Esto encaja en mis pies. Y realmente cuando yo miré, encajaba a mis pies. Sí, había... hace tanto tiempo, no sé dónde está el hermano Ann, y con mi esposa. Yo me fui para saludar a mi suegra. Esta ahora tiene su hermano y viendo que tenía dificultad por el trabajo su hermano, ella estaba angustiada. Cuando se case tendrá más miembros. ¿Cómo vivirá usted? Dios me ayudará, le dije. Hasta ahora usted estaba solo y Dios le ayudó. Yo le dije a la suegra, ¿qué cosa le dije? Dios sabe cuántos pies tengo, sabe cuántas manos tengo. Manos, guantes, zapatos. Jamás me dio solamente un lado, me dio dos, ¿verdad? Por lo cual, ahora estoy solo, me dio de comer solo, me vistió así, a mí nada más. Pero si estamos entre dos, sea dos, tres, me dará todo. Y yo así aprobé el examen de casamiento. Ese examen tan difícil con mi suegra. Vivimos en medio de la dificultad. Mi suegra siempre traía el pasaje de ida y vuelta. Vino cuando estábamos en Daegu. Realmente estuvimos en tanta
pobreza. Y claro, la suegra, ¿para qué iba a dejar su pasaje si no teníamos ni qué comer? Entonces ella usó su pasaje de ida. Mañana era Feria de Año Nuevo. En otros lugares cocinaban. Había mucho olor. Y yo fui a la mañana para predicar a la estación de Daegu. Cuando fui a la estación de Daegu, estaba vacío la estación. Cuando pasa 1 o 2 horas, se llena la estación. Cuando pasa el tren, les lleva a todos y está vacío. Varias veces eso se repetía. Era de noche. Era de noche y luego yo había ido caminando y he visto a mi esposa y yo veía si habían comido, sí o no. Mi esposa expresa muy bien y se le nota bien. Me di cuenta que pasaron hambre, que también mi suegra pasó hambre. Vamos a dormir, le dije. Quería dormir. ¡Tindón! Sonó el timbre. Y era la hermana de la iglesia. Era una noche, era muy de noche. No sé, como que durante 10 horas iba hablando la hermana que dijo, en la mano de mi esposa tenía un billete de $10. Ahora no es tan grande esa cantidad, pero en aquel entonces sí era grande la cantidad de $10. La hermana era maestra en la universidad y mañana tenía que ir a la casa de su marido y no pudo ir y ya que tenía que hacer cosas de la universidad, ella se quedó en casa para orar. Y dice que continuamente en la oración le decía, lleva ese dinero al pastor Oxpar. Dios, no conozco ni su casa, pero continuamente le decía, entonces vino a la calle con el dinero y le vio a un hermano y así nos dio $10 y estuvimos felices. Era las 10 de la noche y mi esposa fue a un negocio. Me acuerdo bien de que ella comía y comía en esa tienda. Dios, estando vivo, trabaja en nosotros. Y cuando experimentamos en 1 o 2 ocasiones a ese Dios, la fe de creer en Él va creciendo, va creciendo. En todo aspecto es así. Lo más importante que es, nosotros, ¿por qué hemos logrado la salvación? El Señor Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, no porque uno sepa recibe la salvación, no es que tiene que saber, sino que el Señor Jesús murió en la cruz y nuestro pecado ha sido perdonado con toda firmeza y cuando creemos en ello, ahora creemos de que mi pecado ha sido perdonado y tenemos un mismo corazón con Jesús. Entonces ustedes eran pecadores y mediante la fe se hacen justos. Es ese proceso. No es que sueñan algo o es que reciben fuego o porque no reciben fuego, morirán quemados, por favor. En fin, es un mundo del corazón que uno lo acepta. Es un mundo del corazón. Ahora ustedes, ahora son, ustedes cuando ven esto, eso le parece bueno y siguen esto y aquello. Así están ustedes. Después de que conocen a Dios, el corazón de ustedes ahora se acerca más a la Biblia. La palabra de Dios entra en nosotros, pero no es una teoría, sino que así es la palabra de Dios. Dios obrará y les llega la fe. En ese momento, como fuese, le va estirando a ustedes, le va zarandeando, como que no se podrá, pero cuando con firmeza se fija eso en el corazón de ustedes y llegan a tener un mismo corazón con Dios, en ese momento dentro de ustedes, sea lo que fuera, puede ocurrir en ustedes. Dios trabajará en ustedes. Lo más importante es la cuestión del pecado. El corazón de ustedes cuando se hace uno con el corazón de Dios. Mi pecado ha sido perdonado. Yo soy justo. Yo fui lavado. Yo soy santo. Yo soy limpio. ¿Entienden?
De tal manera, no es solamente la cuestión de mi pecado, sea la enfermedad, sea cual fuera la cuestión. Yo tengo la cáscara llamada Oxupar. Dentro de mí está realmente el Señor. Esto es una cáscara. Realmente el Señor es un Señor todopoderoso. Amén. Aquella palabra, cuando lo llegamos a creer y llegamos a ser uno con Dios, la manifestación de Dios de la misma manera también puede manifestarse en mí. ¿Quieren aprender más sobre esto? Sí, verdaderamente es así. Lo hacen en 2 ocasiones conmigo, no se puede. Parece que no se puede conmigo. También tienen ese corazón. Por eso que le dice Pedro, cuando ahora le pide limosna, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo no te puedo curar, pero Jesús sí te puede curar. ¿Correcto? ¿Correcto? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En mí está Jesús, pero Jesús te curará. Eso se manifiesta en Pedro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que yo tengo? La fe que está en Jesús. Sí, Jesús curó a los enfermos y Jesús curará, me curará. No soy carente. Yo soy carente, Jesús no es carente. Yo soy malo, Jesús no es malo. Tiene el poder, no tiene nada que ver conmigo. Jesús le curará y cuando llega a tener ese corazón dentro de aquella persona, el Espíritu Santo de Dios trabaja. Amén. Amén. Mucha gente, después de obtener el perdón del pecado, hay veces que tiene conflicto, pero Satanás dice, pero si yo digo que dudo del perdón del pecado, sí, qué vergonzoso. Hay mucha gente que dice ello. No, eso no es vergonzoso. Hay gente que no ha podido ni recibir. Hay gente más inteligente que yo no pudo recibir el perdón del pecado. Yo lo acepté. Es algo maravilloso. Ahora tengo que tener más firmeza nada más. ¿Sí o no? Claro que sí. Ustedes simplemente, porque no tengan fe, no es que estén así titubeando a medias, sino que no sé si quieren empezar desde el inicio, o la dificultad de la familia, o de la enfermedad de los hijos. Y cuando tienen este problema, Dios está conmigo. Amén. Pedro dice, ¿verdad? Yo no tengo nada. No lo hago porque tengo. Yo no tengo. Dios está conmigo. Dios sí puede trabajar. Amén. Y rápidamente uno llega a tener la fe. Respondan. ¿Verdad que llegan a tener la fe? Por eso, con esa fe, cuando llegan a dar los pasos y experimentan, ahora llega a surgir el camino. Amén. Si es posible. Yo, señores, no tenía mucho dinero y muchas veces pasé por la dificultad por ello. Todo eso no me dio tristeza. Hubo veces que tuve hambre, pero eso me iba empujando a la fe. Sí, a ver, cree. Realmente, la próxima vez, cuando mueras siendo viejito, rápidamente tenemos que lograr, no dejen pasar eso. Por favor, no dejen pasar, sino que si viven esta vida, parece difícil al inicio, pero Dios cuando empieza a trabajar con fe en ustedes se conmueven, quieren llorar. Señor, ¿por qué usted me salvó a mí? Yo, en la iglesia, los hermanos me dicen que soy argel o que soy un poquito delicado. Parece que soy así, sí. Antes, bueno, yo era carente, pasé mucha humillación, pero
conociendo a Jesús, cuando me iba fortaleciendo, estoy en una posición mejor que tú porque Jesús está conmigo por haber recibido solamente el perdón del pecado. Es maravilloso. Soy pastor. Es muy importante. Si no tienen fe, por favor, conviértanse en pastor. Cuando no se puede, puede que sea uno, pero realmente sea estúpido, pero uno tiene que chocar para tener la fe. Si no choca, no tiene ocasión. Choca y si llega a creer, uno experimenta como el Señor obra, se convierte en hombre de la fe. Se logra todo. Es la primera vez que oyen ello. Qué bueno, ¿verdad? ¿Quieren que les siga contando más? Realmente es así. Pedro, ¿cuándo? Realmente Jesús es el que curará. ¿Por qué me va? Ay, Jesús es el que va a curar. ¿Cómo que yo voy a curar? No tengo fe. Además, negué 3 veces a Jesús. ¿Tú qué vas a hacer? Por favor. Y miles de barbaridades le llevan diciendo. Pero, por favor, es mucho mejor. Por favor, no piensen en barbaridades, sino que es Dios. Únicamente tienen que creer y ya. Dios no es mezquino ante nosotros. Dios tampoco ahora se pone de parte de alguien, especialmente no. No importa que sean feitos, no importa que sus ojos estén detrás. Pedro, ese día, subiendo al templo La Hermosa, se encuentra con el cojo y el Espíritu Santo de Dios le dice, a ver, Pedro, cúrale. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, míranos. Le está queriendo dar el cheque. Me está queriendo dar el cheque. Me tira una moneda y ya y le mira. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Claro, le levanta con la mano derecha. Esto no importa que fracase en una ocasión, no importa que fracase en 2 ocasiones, no importa que fracase en 10 ocasiones. Amén. Pero desafíense, desafiándose. Y a ver, solidifíquense en ese lado, en el creer por Dios. Este hombre recibirá la salvación, inclinándose a ese lado. Ahora habrá gente que cambie, que reciba la salvación por usted. Esto no es un talento de hombre, no es ni una sabiduría del hombre. Es la fe de creer en el poder de Dios. Y ese Dios, hermana Kim, hermana Lee, son distintas, pero Dios es el mismo. Amén. Amén. Hermano Par, hermano Yun es distinto, pero Dios es igual. La palabra de Jesús, eso es poder. Sea quien fuera, sin excepción. Cuando cree en la palabra de Jesús, pero el diablo nos molesta para que no podamos creer. No, yo no tengo fe la próxima vez. No, si no lo hago hoy, no podré. Yo creo, fuera Satanás. De tal manera, con fe le hace arrepentir. Jesús lo puede hacer, yo no lo hago. ¿Qué problema hay dentro de nosotros? Hay muchas manifestaciones. Hoy en día, pastores de nuestra iglesia, hay muchos que son brillantes cuando les veo. Qué agradecido me siento, digo yo. Luego, nuestra iglesia, aunque ahora es así, después de unos años, arrasará el mundo entero. Todos los que oyen esta palabra se maravillan. Es maravilloso. Y cuando ellos creen, surge la manifestación. Dios jamás le considera ahora más débiles que otros. Si les dice Satanás que son ahora unos fracasados, no oigan. Dios es el que nos hizo así, entonces será responsabilidad de Dios, no será nuestra. ¿Correcto? Seguro, ¿verdad? Dios.
Aunque somos torpes con la manera de creer, a ver, es difícil, pero marchemos hacia adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. No tengo fe, pero yo voy a creer desde hoy. Hasta ahora yo viví sin creer, pero si Dios está vivo y yo creo, Dios trabajará. Con ese corazón, cuando tienen la fe y cuando se desafían en una ocasión, habrá una gran diferencia. Hay veces que se puede, no se puede, pero sí se puede. Bueno, habrá algo mejor. Si no se puede, si esta ocasión no pude, la próxima vez. Ah, el Espíritu Santo desea obrar en mí. El Señor Jesús murió crucificado. Él murió por mis pecados. ¿Por qué no me revestirá aquella gracia? Amén. Con esa fe les utilizará a ustedes. ¿Saben? Alguien obtuvo el perdón del pecado, pero es un poco como que cuando le vemos testificar, está feliz, pero yo no siento felicidad. Parece que no es el perdón del pecado lo que recibió, como le digo. Hay gente que está como que en medio de ese conflicto. Pastor, hay veces que yo dudo de mi salvación. ¿Ah, sí? Sí, puede pasar eso. Yo te voy a volver a explicar. Es magnífico. Pero si yo digo que no obtuve el perdón del pecado, qué vergonzoso, tengo que decir que obtuve el perdón del pecado. Si se dirigen de tal manera, es destrucción. ¿Entienden? Por eso, yo pensé que obtuve la salvación, pero a veces dudo de mi salvación. Sí, puede pasar eso. Claro que sí. Puede que sea salvación o no. Puede. Pero cuando uno vuelve a oír, se renueva. Es así. No hay razón para que no podamos creer en Jesús. Ustedes no niegan al Señor Jesús. Jesús no miente, ¿verdad? ¿Verdad que no es falso lo que han recibido? No hay necesidad de que neguemos al Señor Jesús. Es perfecto, trabajó por mis pecados. Es cierto que mi pecado ha sido perdonado. Yo pensé mal. Sí, es seguro. Cuando uno se dirige de tal manera, llega a tener la convicción del perdón del pecado, de la salvación. A veces durante una semana no puede creer, no, Jesús murió por mi pecado. En la Biblia sí dice que perdonó mi pecado. Es correcto que perdonó mi pecado. Entonces, si dice en la Biblia que perdonó mi pecado, yo confío de que perdonó mi pecado. Es dirigirse de tal manera. Pero mucha gente, ahora, Satanás es mucho más sabio que nosotros. Y dentro de ustedes les pone de que no podrá. Ustedes experimentaron en ese momento que tienen que decir, fuera Satanás, fuera Satanás. Yo no creo en tu palabra, creo en la palabra de Dios, que leí la palabra, leyendo esta palabra. Yo creo en Pastor Oxupar. Sí, Pastor Oxupar nos enseñó esto claramente. Yo creo en la palabra, yo creo. Si se dirigen así, no hay nadie que pueda impedir la fe de ustedes. Entonces la fe va creciendo. La fe va creciendo. Y como yo, cuando fui al cuartel, ahora muchos compañeros recibieron la salvación. Era conmovedor y estaba feliz. También hubo ahora, realmente hubo veces que pasé hambre. Sí, todo eso era necesario. Era necesario. Pero exactamente, Dios en sí no miente. El hombre sí miente. Con la Biblia, el que vayamos a creer en la palabra no es creer en mi ser, es creer en Dios. ¿Correcto? No podemos desconfiar de Dios. Yo no podemos desconfiar del Señor. Pero acerca del creer en Dios, yo estoy de acuerdo, ¿correcto? Hay puntos que yo no podía conocer, hay puntos que yo cometí error, sí, yo hice lo malo, yo cometí pecado, eso es mi ser, pero no es Dios que me ha dejado limpio, Dios muriendo en la cruz por mí, ha orado para que todos mis pecados sean perdonados, amén. Dentro de ustedes, ahora en adelante, Pedro y Juan cuando va al templo y el cojo
va pidiendo limosna. La vez pasada le quería curar y yo me fui. ¿Qué pasa si no se cura? Qué vergüenza. Y ese corazón llega a tener uno. Pero Pedro ese día parece que ya se decidió. Mírame. Y le miró. No tengo oro y plata, lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y le levanta. Qué conmovedor habrá sido para Pedro. Señor, un ser como yo también que negó 3 veces al Señor. Usted trabaja, usted está vivo, Señor. Conmigo también se puede y así empieza a crecer la fe de ustedes. ¿Es difícil o fácil la fe? Es fácil. Vamos a desafiarnos. Una vez al día nos desafiamos una vez, otra vez. Puede que no se logre. Sí, puede que hayamos pensado mal. Puede que fracasen, no importa. Pero cuando vayan tratando, no es nuestro ser. Claramente Dios obra en ustedes y esa manifestación lo podrán conocer, podrán sentirlo y podrán verlo. Dios obra en mí también. El Señor también si se manifiesta en mí. Yo mediante ese Dios, sea lo que fuera, lo puedo hacer. Y llegan a tener aquella fe. Entonces, no importa que sean pastores. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra. Sí, conocen el perdón del pecado. Y no importa el pastor con solamente ese punto y ya. Y solamente le explica cómo el pecado fue perdonado. Y el castigo que yo me merecía, Jesús lo recibió. Jesús derramó la sangre. Jesús murió por tus pecados. Y tus pecados han sido perdonados. Amén. Y cuando le habla con fe de tal manera, Dios, yo no les quería contar esto, pero para que solamente nosotros que no hayamos ido a la tierra natal le escuchemos, les conté. No, era una broma, era una broma. Dios, este corazón nos lo da. Pero algo importante, Satanás de manera contraria. Contigo no se puede. ¿Tú qué fe tienes? Tú no tienes fe. Fuera Satanás. A mí Satanás no me gusta. Y le hacemos ir a Satanás uno a uno. La palabra de Dios llegamos a creer. Y mediante esa fe, cuando damos los pasos, aunque sea torpe, así es. Si es una vez al mes, en muchísimas ocasiones, ustedes lo harán al año y cambiarán. Si lo hacen una vez por semana, una vez por día, verdaderamente serán los hombres más felices del mundo. Yo, cuando me pongo a pensar, yo soy un poco torpe, un poco delicado, un poco argel. Mi hermana me dijo, Oxo, jamás pienses ser pastor. Sí, yo no voy a ser pastor, le dije. Pero un día obtuve el perdón del pecado. Leyendo la Biblia, en la iglesia decían que eran pecadores. Yo dije que era justo y me apartaron. Pero era claro que yo era justo. Nada era problema para mí. Y luego, después recibí la salvación, me apartaron y después de un mes fui al seminario predicando el Evangelio. Leí, volví a leer y hubo la manera de que yo sea justo. Y en este ámbito, ahora soy el más reconocido. Ustedes también. El creer en Dios, porque ustedes no lo podrán hacer, lo podrán hacer sea cual fuera con la fe de creer en Dios, si ustedes marchan y si en ustedes se manifiesta. Cuando creen en la palabra de Dios, serán Jesucristo pequeño, sea quien fuera. En ese momento, el que se hayan equivocado, el que hayan cometido pecado, por favor, olvídense, no se amarren. Tú eres así, tú hiciste lo malo, tú robaste. Por eso creo. Si no lo hubiese hecho, ¿para qué voy a creer? Hablen con convicción ante Satanás y con la fe de creer. Yo quisiera que ustedes marchen con la fe de creer. Desde ese momento, Dios en ustedes de manera maravillosa obrará. Yo, a veces, en esta ocasión también, mucha gente obtuvo el perdón del pecado. Aunque realmente estoy un poco cansado, yo no planifiqué. La sede planificó. Me fui a París de Francia, fui, porque me llevaron a Francia.
y de que vaya a ver París. Bueno, ocurrió eso. Pero cuando me pongo en el escenario, hablando mediante la Biblia, yo creo en la Biblia. Cuando le hablo con la fe de creer en la Biblia, los que oyen, llega a surgir la manifestación ante las personas que oyen. Realmente, ustedes pueden ser iguales, por más maravilloso que sea Pastor Oxupar. Dios desea hacerlo. Dios obrará en mí. Solamente voy a creer. Y somos torpes para extender los pies, pero si intentamos, poco a poco mejorará. Todos ustedes entonces podrán ser pastores, podrán ser misioneros, ama de casa o los que cultiven, sea lo que fuera lo que hagan, surgirá la manifestación de Dios y vivirán una vida bendita. ¿Solamente qué? Ese pensamiento que dice que no se puede, desechando. El que obra es Dios. Es Dios. Por ejemplo, se encontró Jesús con el ciego nacimiento. Yo no puedo curar, pero Jesús no es que no pueda curar, ¿verdad? Yo no puedo. ¿Jesús le curó, sí o no? También mi cuestión, yo. Anteriormente lo hacía yo, pero si Jesús lo hace, yo también lo puedo hacer. Si Jesús lo hace, mi pecado será perdonado. Si Jesús hace, tiene poder. Si aceptan aquella fe, habrá mucha manifestación. Habrá, y los hermanos, con la fe de creer en Dios, viviendo una vida gloriosa alrededor de gente que no haya recibido la salvación, haciendo que todos reciban la salvación. Yendo al reino de Dios, espero que vivan una vida gloriosa. Desde hoy, Dios trabaja en ustedes. El Señor no trabaja en mí, no tengo fe. No digan eso, es la voz que Satán le da. Obra en mí. Si Jesús trabaja, si Dios trabaja, yo también lo haré, marchando con esa fe, todos nosotros. ¿Verdad que bueno, Pastor Oxupar? Ante miles de personas predica ante el presidente. Ellos obtienen el perdón del pecado, se conmueven, lloran. Y hay muchas cosas bellas. El rabino también. También. Me fui el año pasado, recibió la salvación. Que quería oír al coro, gracias. Y 30 minutos que haga la presentación y que 20 minutos yo le dé el mensaje. Era bueno. 30 minutos hizo la presentación del coro y yo prediqué la palabra durante 20 minutos. Me dijeron 20 minutos, terminé el sermón, pero continuamente podía hablar con el sacerdote. Toda la tarde hablé con el sacerdote. Él obtuvo el perdón del pecado. En esta ocasión, sus compañeros, había 60 sacerdotes y queríamos tener una ocasión para predicar el evangelio a ellos. No pudimos lograr eso, pero oyendo que yo realizaba la campaña, se llenó de gente, no había ningún lugar vacío y hemos estado felices y agradecidos, nos hemos conmovido y hubo mucha gente que recibió la salvación. En adelante, no sabemos cómo Dios obrará, pero al país que vaya, en cada iglesia así Dios trabaja y nos maravillamos y es maravilloso. Dios permitió una obra así a un hombre como yo. Ustedes quisiera que sean utilizados de tal manera. La manera de vivir mediante Dios vamos a empezar. Entonces, ustedes no trabajarán, sino que Dios trabajará. Será realmente un siervo maravilloso de Dios. El Señor será glorificado. Muchas gracias.